Pero el intento de humanizar las prisiones y mejorar los cuerpos de seguridad no va a impedir que haya gente que, de nuevo, llevada por la venganza y el miedo, vuelva a asaltar las cárceles. El 4 de enero de 1937. Un nuevo bombardeo. Según las fuentes, provoca entre 6 y 8 víctimas. Después del bombardeo es que 2 pilotos alemanes caen en Bilbao y un tal Smith lo llevan al Hotel Carlton, que es donde estaba la sede del gobierno vasco, y con eso le salvan la vida, sin saberlo, pero le salvan la vida, porque el otro, Adolf Hermann se llamaba, intenta escapar y lo cogen las masas, lo linchan, lo llevan, bueno, pues debe caer en la zona de Torre-Uriza, lo llevan por todo San Francisco, lo mutilan, bueno. Y luego se dirigen al Hotel Carlton con la intención de hacer lo mismo con el otro, pero los gudaris no les entregan a este tal Smith. Claro, las turbas cada vez están más enfurecidas, más enfadadas. Con el cadáver de este aviador alemán, la multitud se dirige hacia el edificio de gobernación. Van a la bilbaína. En la bilbaína estaba el consejero de gobernación, se llamaba Telesforo de Monzón, que desde el balcón les arenga, les dice: tranquilidad, no pasa nada. Hubo evidentemente manifestantes que se disolvieron, pero otros que estaban empecinados en ir a las cárceles, pues tomaron rumbo a ella, fueron por la zona de la Ribera. La gente quiere venganza, 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 y se va formando una manifestación y va subiendo a las cárceles donde estaban los presos. Y entonces ahí, sobre todo, el primer ataque es a la cárcel de la Rínaga, pues donde se mete la multitud, buscan a ver dónde estaban los presos, en qué galerías, y buscan aquí están, y van donde ellos y los matan, los van matando. Y mataron pues, casi 50 personas, nada menos de una atacada, ¿no? Van a la cárcel del Carmelo, y ocurre, la gente ya como estaba medio avisada de lo que estaba ocurriendo en la Reina, y además era gente joven, más o menos se defiende. Se defendieron, bueno, poniendo colchones y cosas contra las puertas, y se les ocurrió lanzar bombillas, y con el ruido de las bombillas al romperse, los de fuera pensaban que eran disparos, y les salió bien la estrategia. Desde Gobernación se manda a unos batallones de milicianos para que intenten proteger las cárceles, pero en unos casos los milicianos se inhiben, no hacen nada, y en otros casos incluso participan directamente de todo lo que va a suceder. ¿El gobierno vasco dudó, titubeó o fue algo indeciso a la hora de responder a estos ataques? El gobierno vasco se vio completamente desbordado, sobrepasado, y no supo actuar con diligencia. Fue, entre comillas, traicionado por una unidad militar que fue allí, en principio, a calmar los ánimos, a restablecer el orden, pero se contagiaron de la ira de la gente, de las personas que estaban concentradas. Había un batallón de reserva que había estado en la batalla de Villarreal, que era el número 7 UGT, que se llamaba el Asturias, y lo mandan a proteger a las cárceles. Pero ¿qué ocurre? Que desobedecen la orden del capitán y del comandante, y los mismos soldados son los que se meten a matar gente. Eso fue terrorífico, terrorífico. Parece indudable que también participó, no sabemos en qué medida, el batallón Malatesta en el asalto a las cárceles del Carmelo. Llegan a las 5 de la tarde y hasta las 8 hay una matanza, una masacre tremenda, una carnicería absoluta. Juan de Ajuriaguerra, que estaba en la directiva del Euskadi Buru Batzar, le avisa, le advierte a Telesforo Monzón de que puede haber este tipo de acciones, ¿no?
y le pide que aumente la seguridad de las cárceles. Hasta las 8 de la tarde, que bueno, ya se ha salido tal de madre que el consejero Telesforo Monzón pide ayuda al consejero Gracia, que era del socialista, del PSOE, y al consejero Astigarrabía, comunista, y van los tres consejeros a intentar paralizar los fusilamientos que se están llevando a cabo en Los Ángeles Custodios, que es una de las cárceles habilitadas donde más muertos hubo. Justamente cuando llegan los tres, están a punto de fusilar a 4 o 5 presos que han sido seleccionados, y cabe decir que de la impresión el consejero Juan Gracia se desmayó. ¿Contaba con medios el gobierno vasco para haber parado aquellos asaltos? Sí, el gobierno vasco claro que tenía medios. Lo que pasa es que al parecer ese mismo día pues, se dieron una serie de circunstancias fatales. No había en las inmediaciones un solo batallón nacionalista, que era la primera opción que barajaba el gobierno vasco, teniendo en cuenta cómo poco a poco se iban encrespando los ánimos. La Ertzaintza de Infantería tenía sus cuarteles en Guecho, que estaban alejados. Internamente el PNV tiene una crisis, porque el PNV le pide al lehendakari Aguirre que cese a Monzón, porque había fallado toda la cadena de mando. Y entonces, pues Antonio Aguirre dice que no le cesa a Monzón, porque considera que si le cesa a Monzón se va a desequilibrar el gobierno vasco, y a Julio Guerra, que era el presidente de la ejecutiva del PNV, dice así, dimite a Julio Guerra y se va al frente. Se le había advertido y efectivamente y entiendo que fue un acto de grave negligencia la inexistencia de medios suficientes para proteger las cárceles bilbaínas. Esta situación, esta historia, ha provocado un gran debate. Por un lado, para mucha gente hubo por parte de las autoridades desidia. Fallo terrible de orden público. Una cosa es que fuera fallo y otra cosa es que fuera desidia intencionada. Sí. Entonces, para otros lo que hubo fue indecisión. Entonces, claro, en una situación como esta, un impasse de 1 hora es terrible. Pero hay una vocación de reparación. Sí. Y eso, cosa que no tiene paralelismo en otros escenarios. Ningún paralelismo. Y hay una investigación, es decir, también hay una vocación de encontrar la verdad. Es verdad que el gobierno vasco puso en marcha una investigación, se detuvo a 61 personas, se nombró un juez especial para investigar todo esto y se estaba avanzando en esa dirección, pero el frente estaba llegando. ¿Os parece que el gobierno vasco lamentablemente fracasó en la gestión de esta situación, en la prevención de estos hechos? Yo no consideraría que fracasó en la prevención, sino en la intervención. Como bien has dicho, 1 hora o 2 que cojan un teléfono fijo o que llegue un telegrama, aquí casi lo relevante, porque al menos se intentó. En aquel momento intentaron, pero por lo que sea, pero bueno, se les fue de las manos y fue terrible porque tantos muertos, eso se le tendría que caer encima al gobierno vasco. No pensaban ellos que podía llegar a una situación de esas, pero se les fue de las manos. De todas formas, en tan poco tiempo es bastante difícil el poder controlar la situación, que creo yo. Lo que pasó me parece atroz, pero claro. Es que cuando una masa va de golpe hacia las cárceles, mientras llamas, avisas, oye, ten cuidado, que no vayan, que esto, la masa de gente es terrible. No, es terrible. Los presos son los cabezas de turco, los responsables de que haya habido una sublevación militar, son los responsables de que haya una guerra civil, de que vengan muertos del frente, de todas las desgracias, de todos los desplazamientos, de que haya refugiados, de que la gente pase penurias. Entonces, el preso del bando contrario está ahí para, en ese caso, saciar esa sed de venganza. Y eso es lo que en ese momento ocurrió. La gente en medio de un linchamiento es muy difícil que tenga la serenidad de tener un razonamiento lógico. Va a ser directamente la emoción la que va a guiar. El cerebro solamente va a responder al instinto de supervivencia en una situación tan límite como la que estamos describiendo. El cómputo de personas asesinadas habla por sí solo. 57 en la cárcel de Larrínaga, 108 en Los Ángeles Custodios, 8 en el Carmelo y 53 en la prisión de La Galera. Julen,
En la galera, te imaginas, mueren 53, había más, evidentemente. Entonces, hasta físicamente te puedes imaginar esa situación. Siempre que voy a ir nunca pienso en ese tipo de cosas. O sea, para mí es un sitio donde yo cojo la guitarra, empiezo a tocar, o con algún compañero que toque el piano, lo que sea. O sea, y cuando vaya el próximo día, pues desde luego voy a entrar con mucho más respeto, ¿no? en el aula, vamos. Claro. Creo que a partir de ahora voy a ver la escuela de música a la que voy pues de una manera bastante diferente. Porque ya tomas conciencia un poco de cuál es el significado de ese edificio, de cuál fue el uso y cómo ha cambiado el uso para bien, además. Fue la gran mancha en la gestión del primer gobierno vasco. Se puede decir que tenían que haber previsto que en una situación en la cual había una relación muy directa, bombardeos, gente citada, muchedumbre enloquecida, búsqueda de venganza y bueno, y se les fue de las manos. Y eso persiguió al propio Lehendakari durante años porque tenía él un poco la sensación de que bajo su mandato se había descontrolado la situación y no habían previsto esa matanza tan horrorosa. Es la mayor matanza que ha habido en Bilbao y pidió perdón. Es decir, no ocultó nunca nada, nunca lo ocultó. Al contrario, se quedó muy contrariado y muy apesadumbrado. ¿Te ha llegado cómo vivió tu abuelo los meses posteriores a la matanza? Mi abuelo era un hombre de convicciones profundas, muy religioso, y lógicamente esa situación le produjo una situación de conmoción, como yo creo que a la mayoría del gobierno vasco, como al propio Lehendakari. El padre Naindia, en sus memorias, indica que jamás había visto al Lehendakari Aguirre, ni antes ni después de ese asalto, tan conmocionado por la situación que se había producido. Y es realmente paradójico, ¿no? Porque el gobierno vasco, principalmente, no solo, pero en este caso, en el ámbito penitenciario y de respeto a los derechos humanos, tuvo una actuación destacada, ¿no? Pero, como dijo Aguirre, un día, el 4 de enero, fallaron los resortes del orden público y una serie de circunstancias hizo que en torno a 225 presos fueran asesinados.